Buenos días a todos. Me parece que vamos a tener un día muy largo, muy denso. Y yo voy a tratar de ser muy ordenado en la exposición, de manera que no se me pierdan. Naturalmente, tanto el programa de hoy como lo que seguirá mañana está bastante bien articulado. Y por eso un tema se sucede a otro y sin el conocimiento del anterior es difícil seguir el siguiente. Lo primero que vamos a hacer esta mañana es hablar de la crisis de autoridad en la sociedad actual. Yo voy a hablar, si me diera tiempo, de 7 puntos concretos que menciono a continuación. Primero, el hecho social de la crisis de la autoridad. En segundo lugar, los orígenes históricos de esa crisis. En tercer lugar, la auctoritas y la potestas en el mundo clásico. En cuarto lugar, la debilidad de la personalidad autoritaria. En quinto lugar, una cuestión: ¿puede reprimirse la inteligencia? En sexto lugar, las consecuencias indignas del voluntarismo. Y en séptimo y último lugar, mandar y obedecer. Voy con el primero. Es un hecho social, empíricamente constatable y conocido de todos, que hay crisis de autoridad en nuestra actual sociedad. Podría poner muchos ejemplos, pero seré muy breve. Generalmente, cuando hay que tomar decisiones, se apela hoy con harta frecuencia al anonimato. Esto significa que estamos en una época histórica, cultural, en el mundo, en el que todo se hace por consenso, todo se hace con reuniones. Ninguna persona da la cara ni toma las decisiones a su propio pecho. Se disimula la autoría en la toma de decisiones. Como si decidir continuamente en reuniones, discutir y discutir y discutir, con solo la discusión se contribuyera a resolver los problemas. Los problemas no se resuelven discutiendo, sobre todo si los que discuten son ignorantes. Una ignorancia más otra ignorancia es una ignorancia, en todo caso, doble. Pero de ahí no sale ninguna luz. Para resolver un problema, lo que hay que hacer es estudiar. La ignorancia es la miseria. La miseria no se puede distribuir, porque si se distribuye, más miseria todavía. Creo que esa ausencia de autoridad aparece hoy en todas las instituciones públicas y privadas, personales y colectivas. Hay crisis de autoridad en los gobiernos. Hay muchos gobiernos hoy que gobiernan a golpe de lo que dicen las encuestas. Antes de tomar una decisión, hace una encuesta y si la decisión del pueblo es hacia tal sentido o está en contra de tal hipótesis, ese gobierno no tomará la decisión, porque sabe que se juega los votos, independientemente de lo que haya pensado decidir, sea lo más conveniente para el bien común. Eso significa que se antepone el bien personal al bien común, y se entiende por bien personal la perpetuación en el poder, y se entiende por bien común lo que a la mayor parte de los ciudadanos haría felices. Lo mismo pasa hoy también incluso hasta en la Iglesia Católica. Es muy difícil que un obispo sea capaz de corregir a un sacerdote, porque teme que haya revuelta, que haya contestación, y con eso a veces hace mucho daño. Lo mismo pasa en la milicia, al menos en mi país. Hay muchos generales que no son capaces de mandar el cuerpo de ejército ni de enfrentarse a los políticos para sacar adelante a sus hombres. Lo mismo pasa en el salón, en el aula, en cada clase. Es mucho más fácil para un profesor hacerse el ciego ante determinados problemas que no tomar decisiones para corregir algo que hay que corregir. Y hay, por último, también crisis de autoridad en la familia. Hay muchos padres que no quieren tener problemas con los hijos, y para no tener problemas con los hijos cierran sus ojos, su boca, sus oídos y no se enteran de nada.
¿De dónde viene todo esto? Pues de una historia muy larga que comentaré a continuación. Pero antes decirles una cosa. La autoridad, aunque tenga mala prensa, no es nada malo. Es algo enormemente necesario. No sé si las frases que voy a decir o los tópicos que usamos en España también tienen uso social en la lengua mexicana. En España se dice, cuando alguien tiene un problema y consulta a otro, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me podría ayudar en esto? Tengo un chico enfermo que nadie sabe lo que tiene. Ordinariamente lo que se le dice es, acude a don fulano de tal, que es una autoridad en esa materia. Luego, la autoridad no es mala. Cuando tenemos un problema, buscamos inmediatamente una autoridad en esa materia. ¿Qué se entiende por autoridad en una materia? Una persona que sabe muchísimo de ese problema. No una persona que va armada con una ametralladora y llena de bombas por todos lados, o con un látigo que va amenazando a todo el mundo. No, eso no es. Una persona que es una autoridad en una materia es una persona que es la que más sabe en aquel lugar respecto de aquella materia. La autoridad tiene que ver con el saber, no con la fuerza. Y así podríamos seguir multiplicando los ejemplos. Pero voy a pasar con el número 2. Los orígenes históricos de la crisis de autoridad. La crisis de autoridad que hoy padecemos se puede datar a principios del siglo XX. ¿Cuál fue su origen? Su origen fue una escuela filosófica alemana que está situada en Frankfurt y que se conoce en la literatura filosófica como la Escuela de Frankfurt. Esa escuela de Frankfurt estaba constituida por personas eminentísimas e inteligentísimas, pero bastante equivocadas. Esa escuela de Frankfurt se dedicó durante 3 años y estaba integrada por psicólogos, psicoanalistas, filósofos, antropólogos, sociólogos. Se dedicó durante 3 años a estudiar, según un diseño que realizaron entre ellos, la personalidad autoritaria. Y eso originó un montón de publicaciones, la mayor parte de las cuales aparecieron en una revista que editaba la misma escuela de Frankfurt. Como la mayor parte de ellos eran judíos, en el periodo de guerra mundial de Europa, muchos de ellos se trasladaron a Estados Unidos y continuaron allí difundiendo los resultados que habían obtenido del estudio de la personalidad autoritaria. ¿Quiénes integraban esa escuela? Pues seguro que hay nombres que ustedes conocerán muy bien. Karl Horkheimer, Adorno, Lukács, Erich Fromm, personas todas ellas muy conocidas, muy relevantes. ¿Qué se propusieron hacer en el estudio de la personalidad autoritaria? Fundamentalmente, y lo conozco muy bien, fundamentalmente intentar una articulación, una síntesis que es imposible. Esa síntesis es el psicoanálisis y el marxismo. Y lo recuerdo muy bien porque, siendo yo muy joven, pasé un día entero en Suiza con Erich Fromm. Comenzamos a las 8 de la mañana. Era el día en que él cumplía 70 años de edad, para hablar de este tema y de otro tema que era la esperanza. Y nos apasionamos tanto que íbamos paseando por el bosque y llegamos a un sitio y eran las 12:30 de la mañana. Y como no nos daba tiempo a regresar a su casa, llamó por teléfono a su mujer, que era la 4ª mujer que tenía, para decirle que no iría a comer.
lo cual supuso un enorme enfado. Supongo que la mujer me ha odiado durante años, porque en su fiesta de cumpleaños, 70 años, ese día no llegó a casa hasta las 9 de la noche. De esto yo conservo fotos que lo testifican. Pues bien, en esa conversación con mi amigo Erich Fromm, tengo que decir que la investigación que intentaron realizar, muy ideologizada, para hacer una síntesis entre marxismo y freudismo, no pudo resultar, porque entendieron la autoridad como represión y confundieron autoridad con autoritarismo. Y nada tiene que ver la autoridad con el autoritarismo, como enseguida estudiaremos. Pero sea como fuere, el hecho es que desde esas publicaciones hasta la actualidad, se podría decir que en el mundo entero la autoridad no ha levantado cabeza. Y ya veremos las consecuencias que esto tiene. A veces la gente piensa que la filosofía no sirve para nada. Y la gente no se da cuenta de que casi todo lo que estamos pensando procede de filósofos que nos han antecedido, que nos han precedido, a los cuales ni siquiera hemos leído, ciertamente, pero por ósmosis, culturalmente, han pasado a nuestra cabeza. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído a Freud por completo? Probablemente ninguno. ¿Por qué conocen el término represión? Esto es así. Con eso yo no les digo que mañana empiecen a leerse a Freud, yo no se lo aconsejaría. Yo me lo he leído 3 veces completo. La primera a los 15 años. Y me supuso estar 2 años y medio con todas mis convicciones por los suelos. Y pasé una crisis racional enorme y la superé. Y ya desde entonces ya no tengo miedo. Pero me pude quedar en esa crisis. Pero para que vean ustedes cómo los conceptos que tenemos en la cabeza proceden de personas que han pensado. Aunque no lo hayamos leído, incluso aunque no los conozcamos, ni siquiera sepamos de su existencia. Pues bien, en el fondo, esas investigaciones de la Escuela de Frankfurt dieron al suelo con la autoridad. La autoridad no es la personalidad autoritaria. La autoridad no es el autoritarismo. La autoridad no es una fuerza represora, como vamos a ver inmediatamente enseguida. Por eso me quiero volver hacia atrás, irme al siglo II de nuestra era. En el Imperio Romano, que naturalmente tenían cosas de las cuales vivimos los que somos ciudadanos del siglo XXI. Y lo mismo ocurrió con la cultura de la que procedemos todos, que es la cultura griega. Aunque no haya gusto por la lectura de los autores clásicos, lo cual me parece fatal, porque nos hace a todos ignorantes. En la cultura romana se distinguía muy bien entre 2 términos por parte de los juristas. Quizás estos 2 conceptos lo entiendan mucho mejor la gente que procede de derecho. Uno era la auctoritas y otro la potestas. Y me parece que son 2 conceptos que debemos entender muy bien. Mire usted, la auctoritas
Viene del verbo latino augere. Y ha pasado al castellano como autoridad. Autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Tiene autoridad, si hacemos justicia a la etimología de ese concepto, el que soporta, el que sostiene, el que hace crecer, el que eleva, el que incrementa las personas que tiene a su alrededor. En algún sentido muy diverso. Científico, tecnológico, social, jurídico, etc. La autoridad se confunde con sabiduría. Y su misión es fundamentalmente elevar, incrementar, hacer que cada persona suba más alto. Por ejemplo, es una autoridad un juez. Los jueces no tienen fuerza. Los jueces sí tienen inteligencia. Los jueces tienen prudencia, o debieran tenerla. Los jueces conocen todos los artículos de la ley. Los jueces oyen todas las partes, oyen los autos, oyen el abogado defensor, oyen la parte acusadora, oyen al fiscal y contrastan toda esa información con lo que dice el código de la ley que rige y que está vigente en ese país. Y estudiado todo eso, al final acaba en un juicio. El juez juzga y al juzgar hace sentencia. Y en esa sentencia busca no hacer daño a nadie, sino que se cumpla inexorablemente la ley ante la cual todos somos iguales. Por eso tiene autoridad. Porque funciona fundamentalmente con la inteligencia y la prudencia y sin ninguna fuerza. Porque lo que se le pide es que emita un juicio final. Punto. No más. Si tuviéramos que representar icónicamente lo que es la autoridad va siempre de abajo arriba. ¿Por qué? Porque tiene que ir a los problemas mismos, tiene que ir a la realidad misma. Sin estudio de la realidad no hay autoridad posible. Tiene que hacer investigación, tiene que meterse en la aventura de indagar qué ha ocurrido allí. Y tiene que tener un conocimiento teórico muy a fondo. ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué dice el Código Internacional Público? Etcétera. Eso es un juez con autoridad. O un padre de familia con autoridad. Si hay una discusión entre dos hijos que se están pegando, tiene que indagar qué ha pasado, quién se ha metido con quién, cuál es la naturaleza del conflicto, quién está abusando de quién. Y a la vez eso contrastarlo con su ideal pedagógico y educativo como padre. Y a la vez imponer un castigo o una corrección o un correctivo que sea proporcional y justo a lo que uno de sus hijos ha hecho. Y eso es sabiduría. Y en eso reside la autoridad. ¿Qué se entiende por potestas? Potestas se puede traducir como fuerza. Y por tanto también como potestad. La fuerza es energía. La fuerza es poder. Por eso, en España al menos, a las personas que guardan el orden en la calle, a la policía, se le conoce también con el nombre de la fuerza de orden público. No sé si aquí se emplearán esos términos, probablemente no. ¿Por qué se dice de fuerza de orden público? Porque ellos no son autoridad. Un guardia civil, un guardia municipal no es autoridad. No se le pide que sea prudente, no se le pide que sepa y que sea un sabio para aplicar una ley. Lo que se le pide es que esté fuerte, que vaya armado con su pistola, que haya entrenado mucho, que haya hecho buen blanco en la puntería
porque tiene muchas horas de entrenamiento, y que esté fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Para repeler agresiones, para coger a una persona que es un delincuente, etc. Es pura fuerza. Y además, él no decide lo que hay que hacer. Casi siempre es mandado por otro que sabe, piensa. Esa es la potestad. Potestad y autoritas se articulan entre sí porque ambas se necesitan recíprocamente. No puede haber autoridad sin potestas. Y por eso en cualquier juicio el juez es autoridad, pero casi siempre tiene gendarmes allí, tiene policías, porque si el público se pone en contra de la sentencia, o si unos malhechores tratan de liberar al reo, al preso que hay allí, el juez no puede intervenir porque él no tiene fuerza, pero la policía que está allí sí que tiene fuerza y puede repeler la agresión. La potestas no es inteligente, es poderosa, es forzuda, pero no es inteligente. En nuestras acciones humanas, la potestas se emplea siempre, gráficamente, como un vector que va siempre de arriba a abajo. La potestad consiste en reprimir, aplastar y humillar. Esa fuerza no se puede hacer de arriba abajo, ¿sabe? ¿Ustedes han visto algún día un policía intentando repeler a un agresor dándole de abajo arriba? No. Es más, probablemente haríamos una interpretación un poquito psicopatológica si lo viéramos así. Cuando hay que repeler una agresión, se hacen actos de arriba abajo. Se impone toda la fuerza que nuestra musculatura tiene para aplastar la persona que se está saltando la ley o que está haciendo daño a otra persona. Y así es como repelemos la agresión incontenida del malhechor. La autoridad no funciona así, ¿eh? La autoridad no funciona así. La autoridad, además, tiene una conducta ejemplar, ¿saben? La autoridad constituye un modelo. La autoridad suscita la admiración. La autoridad, en tanto que nos hace crecer, porque a todos nos sube hacia arriba, respeta nuestra libertad. Si cada uno de ustedes toma un alumno sobre sus manos, que es analfabeto, y al cabo de 6 meses, subiéndolo con toda su alma, consiguen que sea capaz de leer a Cervantes, ustedes lo han subido a una distancia infinita, porque si lee a Cervantes leerá a otros muchos autores, y por tanto va a participar su intimidad, se va a enriquecer de cosas que hasta entonces ignoraba por completo. Y eso le va a cambiar la vida, ¿saben? Y habrá a lo mejor momentos en que lo está pasando mal y se irá a leer libros de poesía y a lo mejor encuentra un Platero y yo, ¿verdad? Y todo su corazón se hace tierno, a pesar de que está en una situación dura y crítica. Eso porque ustedes con autoridad le han enseñado, lo han elevado y ya sabe leer. Cuando ustedes elevan a alguien que sabe por fin leer, ¿están aplastando su libertad? No. ¿Por qué? Porque si han subido a este chiquito desde aquí hasta aquí, le han abierto a un mundo de valores que aquí no tenía. Pero además ustedes no le están imponiendo la dirección. Ustedes, con toda la autoridad del mundo, no son quienes para decirle, lea Cervantes, quieras o no quieras. Entre otras cosas porque si se lo dicen, probablemente no lo lea. Si se lo dicen desde la potestas, probablemente no lo lea. Los malos profesores de literatura han cometido el error de no enseñar literatura. Y yo eso no se lo perdono. Porque a mí me han hecho daño. Y a mí la literatura me apasiona.
Y en eso tuve malos profesores. Estudiamos, ¿saben cómo la literatura ya? Un libro así de gordo. Literatura universal. Goethe nació en tal sitio, año no sé cuánto, vivió no sé cuánto y luego ya se murió. Bien. Debajo, obras. Y había que aprenderse de memoria los títulos de las obras. Y por último, su carácter y su estilo. Y entonces leíamos 5 o 6 renglones en que se nos contaba lo que un crítico, cualquiera, opinaba sobre lo que Goethe había escrito. ¿Qué pasa? ¿Que éramos tontos o qué? O sea, aprendíamos de memoria, con lo cual muchos compañeros míos odiaban la literatura, porque era una guía de teléfonos. Si a mí entonces me hubieran dicho, ¿usted quiere saber quién es Goethe? Mire, se lee usted la pequeña biografía para saber dónde está, los 10 renglones, ¿no? Donde se sitúa en el espacio y en el tiempo. Pero ahora va a coger usted y se va a leer 2 libritos de Goethe. Y luego yo, profesor de literatura, voy a hablar con usted de qué aportación goetheana al mundo de las letras significa eso. ¿Qué valores hay por medio? ¿Cómo influyó en la cultura? ¿Cómo hizo que se promocionara su país? ¿Qué crítica se le puede hacer? ¿Qué diferencia hay entre el primer Goethe y el segundo Goethe? Hay una diferencia notable, ¿saben? Y es que Goethe, como cualquier alemán, se pasa de la época un año y pico en Italia. Y cuando vuelve escribe de una forma totalmente distinta, ¿sabes? Porque antes escribía que era una cosa muy pesadota. Y a la vuelta de Italia es cuando empieza con un furor romántico que es muy de agradecer. A pesar de que en algún momento, como en el Werther, su romanticismo provocó una ola entera de suicidio europeo. Esto es conocer Goethe. Estudiarme en una página su vida, sus obras, todas de memoria, y el carácter y el estilo que un crítico que a lo mejor tiene menos sensibilidad ante la lectura de Goethe que yo mismo, y que es más que discutible y opinable lo que dice, y que yo eso me lo tenga que aprender de memoria, eso es asesinar la literatura. Y eso es asesinar el alma intelectual en cada niño. Hablo claro, ¿eh? No me arrepiento. No me arrepiento. En la protesta sí se aplasta la libertad del ciudadano, ¿sabes? O de la persona. Si yo tengo aquí a una persona y empiezo a darle cachetes y la pongo aquí, lo que hago es aplastarla en la dirección en que van los cachetes que le doy. Quiera o no quiera. Pero con la autoridad no. Con la autoridad yo subo de nivel a cada persona. Y además le dejo libre. Es decir, que si él quiere caerse y venirse incluso más abajo de donde yo lo recogí, allá él. Yo no se lo voy a impedir. Ustedes tampoco, porque no podemos. ¿Se entiende, eh? Vale. Voy con el tercer punto. O mejor dicho, el cuarto. La debilidad de la personalidad autoritaria. Aunque externamente, prima facie, a primera vista, pueda parecer que una persona autoritaria tiene poder, hay que decir que su poder es absolutamente débil. ¿Por qué? Porque por muchos palos que nos den, nadie podrá torcer nuestros pensamientos. Y en cambio, por muy osados que seamos en nuestros errores, si alguien con autoridad e inteligencia nos muestra cuáles son nuestros errores, tuerce nuestros pensamientos y los modifica, y respetando nuestra libertad. ¿Quién es más fuerte? ¿La persona con autoridad o la persona con potestad? ¿Qué cambia más la intimidad humana? ¿Los golpes o la inteligencia? Luego, la personalidad autoritaria es una persona débil. ¿Por qué es débil? En primer lugar, por lo que acabo de decir, pero hay una razón más. Una persona autoritaria que se enfada, que grita, que pega, que castiga, que reprime,
lo primero que está mostrando y manifestando es que ella no tiene control de sí misma. Y por tanto, cada vez que se irrita, pega. Pero una persona que es capaz de no controlar sus pasiones es una persona débil. Es una persona que no es dueña de sí misma. Es una persona que es esclava de sus pasiones. Y eso le genera muchas malas consecuencias. Porque como cada persona tiene conciencia, después de haber maltratado a un alumno, por ejemplo, si una profesora está irritada y grita y se enfada, y a un pequeño chaval que ha hecho una pequeña tontería emite una respuesta desproporcionada, a continuación se va a sentir culpable. Porque siempre que perdemos el respeto a alguien, en primer lugar nos lo perdemos cada uno a nosotros mismos. Y con la diferencia de que cuando se falta el respeto a una persona, con tal de no verla, uno se puede olvidar. Pero como previamente uno se ha faltado el respeto a sí mismo y uno se acompaña a sí mismo hasta que se muere, la culpabilidad que eso engendra no se puede aguantar, ¿sabes? O sea, una persona autoritaria es una persona muy frágil, muy débil. No es nadie poderoso, no. Entre otras cosas porque ni se controla ni ayuda a los demás. Y a mí me gustaría decir una cosa que a lo mejor les sabe mal. Ustedes me lo perdonan. Pero no me lo voy a callar. No me lo voy a callar. Generalmente los profesores hacemos mejor las cosas de lo que la gente piensa. Pero somos humanos. Y en la condición humana a veces cometemos errores. Y a veces podemos incurrir en la injusticia en el salón con nuestros alumnos. De una manera muy brusca, casi nunca. De una manera sutilmente hiriente, muchas veces. Por ejemplo, con la ironía. Por ejemplo, dejando en ridículo a un niño. Por ejemplo, haciendo mofas de otro que le hemos preguntado y no sabe. Por ejemplo, descalificándolo y diciéndole que es un vago, y que es torpe, y que es tonto. Y no tenemos ningún derecho a hacer eso, porque estamos empleando la potestas. Una potestas que es criminal. ¿Y saben por qué? Herir a un niño en público es como abofetear a un anciano sin brazos. ¿Se atrevería aquí alguien a abofetear a un anciano sin brazos y además sin ningún motivo para abofetearle? No. Pues entonces los niños, las alumnas, los alumnos, tratémoslos como lo más valioso del mundo, ¿saben? Y como no son iguales, todos son distintos. Hay que conocerlos muy bien y ver qué personalidad es más sensible, cuál es más vulnerable, quién es más tímido, quién por el contrario es más fuerte intelectualmente, quién tiene una dificultad familiar y por eso la escuela no está concentrado porque está pensando en el problema de sus papás. Quédense con esta imagen y pido perdón por lo que digo porque sé que es muy duro. Quédense con esta imagen. Cuando reñimos injustamente, estamos abofeteando a un anciano que no se puede defender porque no tiene brazos. Voy con el siguiente punto. ¿Puede reprimirse la inteligencia? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando se emplean modelos autoritarios, hemos reducido a cero el potencial intelectual de la persona sobre las que ejercemos la autoridad o el autoritarismo. Cuando empleamos la fuerza, la potestas, hemos atomizado y disuelto el poder de la inteligencia. Estamos trabajando entonces con animales, no con personas.
Lo característico de la persona humana es la racionalidad. Por eso la persona es libre. Si no respetamos la vida intelectual de la gente a la que enseñamos, no estamos educando personas. Estamos, en todo caso, domesticando animales. Y cuando domesticamos animales, no somos profesores ni maestros. Probablemente somos domadores de circo. Por eso hay que preguntarse, ¿yo qué soy? ¿Un profesor o un domador de circo? Es importante tener eso en cuenta. Miren ustedes, con la inteligencia, el hombre, la persona humana, se abre al mundo. La inteligencia humana es lo que nos permite, con muy poco gasto de energía, llegar a ser todas las cosas que queremos. Porque entre el que conoce y lo conocido se produce, a través del conocimiento, una identidad por cuya virtud el cognoscente posee inmaterialmente lo conocido. Cualquiera de ustedes que haya estado en México y que conozca, por ejemplo, México DF, ¿en cuántos segundos ahora puede trasladarse, representarse en las calles de México DF, saber la casa donde vive un amigo, pasear por las calles, entre comillas, pasear? ¿En cuántos segundos? Es la forma de posesión más radical que tiene la persona humana, el conocimiento intelectual, la que ocupa menos espacio, la que consume menos energía, y lo que es más importante, la posesión más posesiva, valga la redundancia, porque nadie nos la puede robar. A ustedes no le pueden asaltar ahora con una pistola y decir, deme usted todas sus representaciones mentales acerca de México DF. Solo nos lo pueden robar matándonos. Pero si nos matan, ya no tenemos nada. O sea, que tampoco nos lo han robado. El coche, el auto, todo eso sí que nos lo pueden robar, ¿eh? Y a lo que parece, según me cuentan, aquí, bastante. En Madrid también, ¿eh? Pero lo que conocemos no nos lo pueden robar. Puede dañarse, sí, puede dañarse. Si padecemos una demencia, podemos perderlo. Pero al no ser por enfermedad o por muerte, de todas las formas de posesión de la persona humana, lo más radical, la más segura, la más íntima, la más creativa, la más suprema, la más plena, es el conocimiento intelectual. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros tenemos autoridad, muy poquita potestad. Los papás y las mamás tienen las dos cosas, ¿eh? No lo olviden tampoco, ¿eh? Es decir, ¿un papá puede dar un cachetito al niño? Sí. Porque también tiene potestas. Y por eso en el Código Civil se habla de la patria potestad. La patria, la potestad de los padres. Y por tanto puede dar una bofetada. Y no pasa nada, nada. Si es justa, si es proporcional, si es oportuna, si se hace privadamente, si no se humilla, si no... Porque también a veces un niño se puede poner pues como un niño que lo único que quiere es lanzar sus instintos contra todo el mundo y decir no. Y uno le puede dar razones para su inteligencia, para que se autorregule y controle, pero si no obedece ninguna de esas explicaciones, un par de cachetes, no pasa nada. Y no tengan miedo al trauma de dar una bofetada a tiempo. No hay tales traumas. Y por no dar una bofetada a tiempo sí que se producen muchísimos traumas. Pero cuidado, estos son los papás y las mamás. Los profesores no tenemos potestas, ¿Por qué?
Porque son los padres los que delegan en nosotros la educación de sus hijos. Y por consiguiente nos pueden pedir cuantas veces lo crean pertinente qué hemos hecho con cada uno de sus niños. Probablemente no sé en México, en España hay muy poco padre que pregunta al profesor qué ha hecho con sus niños, ¿verdad? Pero porque muchos de ellos ni tienen tiempo, ni se preocupan, ni lo saben. Somos personas en las que los padres, que no saben todo, porque no son Dios, como es lógico, pues no pueden explicarle trigonometría esférica a su hijo, porque de eso no sabe, o cálculo infinitesimal, o geografía, o historia comparada. No puede, no puede. Entonces busca un experto. Usted es experto en geografía, sí, enseña a mi niño geografía. Pero cuidado, que yo le puedo pedir cuentas de qué geografía le ha enseñado a mi niño, Y no solo porque pague, vía el Estado, vía privado, me da igual. Sino porque el único que tiene derecho a educar a ese niño soy yo, que soy el padre. Y usted tiene que colaborar conmigo. Sí, sí, tiene que colaborar conmigo. Y por tanto la potestad me la reservo yo, ¿sabe? Usted no. Usted es un delegado mío, desde el punto de vista de la autoridad, para que enseñe lo que mi ignorancia no tiene capacidad para enseñar a mi hijo. Y como eso, enseñar geografía, para mí es un bien, y yo soy ignorante, delego en usted para que ese bien se lo enseñe a mi hijo. Pero no le haga daño, no le dé bofetadas, no le castigue, no le humille. ¿Cuándo nos reprimimos la inteligencia de nuestros alumnos? Cuando tenemos autoridad y además sabemos ejercerla. Le voy a hacer una pequeña distinción. Yo distingo entre autoridad de prestigio y autoridad de función. La autoridad de función es aquella que viene como un correlato del puesto que desempeñamos, del rol que realizamos en aquella sociedad. Ningún maestro puede decir, niño, esto no lo tienes que hacer porque soy yo el maestro. Eso es autoridad de función. Eso no es autoridad. Y además eso no suele funcionar. Lo que funciona de verdad es la autoridad de prestigio. ¿La autoridad de prestigio qué es? La autoridad que se fundamenta en lo que uno sabe y en cómo uno se conduce y en el estilo educativo con que uno enseña. ¿Qué quiere esto decir? Que cada profesor es actor. Un poquito actores somos. No parece que nos vayan a contratar para hacer una película, pero un poquito actores somos. Pero no solo porque representamos un papel en el salón, no solo por eso, sino porque tomamos la iniciativa y acometemos miles de acciones. Estoy empleando actor en un doble sentido, en el sentido de las representaciones, pero también en el sentido de la autoría, de la persona que hace cosas, la persona que actúa. Y cada profesor es un ser actuante, dinámico, no está parado, no puede ser pasivo, toma iniciativas, porque si no, no podría enseñar. Pero conviene que reflexionen un poquito entre el agente y la acción realizada por él. Eso me parece muy, muy importante. Y no quiero perderme, pero quisiera explicar esto un poquito mejor.
Siempre que la gente actúa, siempre que hace una acción, produce efectos, siempre. Cuando ustedes enseñan, producen efectos. Esos efectos se podrían clasificar en dos bloques: hacia afuera, a destra, y hacia adentro, a cintra. La sociedad actual, desde mi punto de vista, injustamente, lo único que le interesa es esto: los efectos hacia afuera de nuestras acciones. Le interesan los resultados. Que el niño saque buenas notas, que el niño pueda luego ir a la universidad, etcétera. Voy a poner un ejemplo que lo van a entender muy bien, muy bien, muy bien. Entonces imagínense, es un ejemplo que siempre pongo. Imagínense que yo me encierro 6 meses para no hacer otra cosa que escribir un libro. Y sudo y trabajo 16 horas cada día. Y al cabo de 6 meses sale el libro y es un bestseller. Todo el mundo lo quiere comprar, todo el mundo habla muy bien de él. No es el caso, pero en fin. Eso genera muchas consecuencias hacia afuera. Pues un montón. Por ejemplo, la editorial que publica ese libro, como cada semana tiene que hacer una edición nueva, pues me paga mucho dinero. Y yo gano mucho dinero. Pero además, como se entera todo el mundo, hay editoriales que me llaman y me dicen: ¿usted podría escribirnos un libro de 100 páginas sobre este contenido, con este título? Porque si usted firma con nosotros un contrato, le adelantamos 3 millones de dólares. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y además me invita a la televisión, una entrevista. Y después otro día a otra cadena de televisión. Y otro día me voy a un gran almacén y se dice por los micrófonos: el doctor Polaino está firmando su bestseller. Y hay cola y yo firmo. Todo eso se llama éxito, poder, popularidad, etcétera. Todo eso es consecuencia de los 6 meses que he estado escribiendo un libro. ¿Qué es lo que no valora la sociedad, ni ustedes, ni nadie? Y no quiero enfadarme. Las consecuencias hacia adentro de nuestras acciones. En el ejemplo que acabo de poner, ¿qué consecuencias se producen si yo durante 6 meses trabajo como un energúmeno para hacer un bestseller? Pues miren ustedes que mi habilidad de escritor se ha implementado, que mi creatividad se ha facilitado para seguir creando cosas, que mi estilo literario se ha perfeccionado, que mi imaginación para unir argumentos curiosísimos ha ganado un montón. Es decir, que si el primer libro bestseller me ha costado 6 meses, el segundo me va a costar aproximadamente 2 meses. Todas las consecuencias hacia afuera me pueden fallar. Puede haber un autor que diga que le he plagiado y entonces organiza un lío en la prensa y entonces me llevan a los tribunales. Entonces dicen: este no sabe escribir, este es que ha copiado otro libro, tal. Y entonces todo esto se puede ir a la calle. Las consecuencias hacia adentro no se pueden ir a la calle. Nadie las puede extinguir. Y a poco que la trabaje, mediante otra acción, va a haber más consecuencias externas, pero sobre todo se van a incrementar mucho las consecuencias internas. ¿Qué es lo que me hace a mí valioso? ¿Esto, que es problemático y que no depende de mí? ¿O esto, que soy yo, el agente? ¿Qué me hace a mí más importante? ¿Por qué trabajamos cada día? ¿Por las consecuencias externas o por las internas? ¿Quién tiene autoridad? ¿El que se fija en las consecuencias internas o el que va solo por las externas? ¿Quién tiene la potestad? ¿Se ha entendido esto, no? Perfecto. Si alguien no entiende algo, que luego me lo diga, ¿eh? Voy a seguir un poquito más.
Autoridad de prestigio. Autoridad de prestigio es exigirse como profesor a sí mismo 100, para poder exigir, y antes de exigir a cada alumno, 1. Esa es la proporción. 100 frente a 1. Si cada profesor hace solamente 1, no puede exigir a cada alumno nada más que 0,001. Autoridad de prestigio es coger lo peor 1. Autoridad de prestigio es ir por delante, no por detrás. Autoridad de prestigio es que si uno está peleando para que los niños aprendan algo, en nuestra conducta tenemos que pelear el triple para hacer ese algo en nosotros antes que exigirlo en el niño. Eso es autoridad de prestigio. Autoridad de prestigio es que nuestra gente joven, cuando entramos en clase, nos quieren arrabiar, nos admiran muchísimo. Y cuando decimos solamente, ¿podrías cerrar la puerta?, salen 7 corriendo a cerrar la puerta. Eso es autoridad de prestigio. ¿Quieren comparar eso con la autoridad de función? Es que mire usted, yo soy funcionario del Estado, he ganado una oposición y soy maestro, y por tanto como maestro le mando y lo ordeno. Usted es un gendarme de la porra. Pero usted no es un maestro. Probablemente el niño acabe haciéndole caso porque le teme, pero no porque le ama. Y los alumnos no aprenden cuando temen, aprenden cuando aman. Los alumnos aprenden cuando por dentro piensan lo siguiente: de mayor me gustaría ser como él. Eso es autoridad de prestigio. Y eso pasa también con los papás. También, muchísimo con los papás. Un papá no puede decir, oye niño, ayuda a tu madre a recoger la mesa después de comer. Pero él mientras está tumbado, abanicándose. Probablemente el niño lo haga a regañadientes, lo haga medio enfadado. Eso no es autoridad de prestigio. Él no puede decir, lo tienes que hacer porque soy tu padre. Eso no es autoridad de prestigio. ¿Qué pasaría si ese padre de familia se levanta 10 días seguidos después de comer y quita él solo la mesa? Y al día 23º le dice al niño, oye niño, ¿me puedes ayudar a quitar la mesa? El niño ha visto ya que lleva 22 días quitando la mesa al solo, ¿eh? ¿Se va a negar? ¿Qué ocurrirá si dentro de un mes le dice, oye niño, esta semana yo no voy a poder porque estoy cansado y porque también tengo que de vez en cuando leer el periódico y hacer otras cosas? Vas a quitar la mesa tú. Pero hemos ido por delante, ¿eh? Por eso no se puede reprimir la inteligencia, ¿saben? Ningún niño es tonto, ¿saben? Que no son tontos, que no, que además son más listos que nosotros. Y que se dan cuenta de todo, aunque de una manera distinta a como nos damos cuenta los mayores. Y tiene un sentido muy acusado de lo que es injusticia. Excesivamente exagerado. Y por eso a veces, cuando defienden la justicia, ellos mismos son injustos. Porque no matizan, no tienen prudencia, no tienen todos los datos en la cabeza. Pero es así. Creo que esa autoridad hay que tenerla. Y para eso voy a decir una cosa que me parece que también es necesaria, aunque acabe un poco esto rápidamente, que es la siguiente. Miren ustedes, hay un autor, seguramente conocido de todos ustedes, que se llamó Comte, y que respecto de la ciencia afirmó lo siguiente:
Ese es el eslogan kantiano. Conocer para saber, saber para predecir, predecir para poder. Cuanto más conocemos, más podemos predecir. Y la predicción de lo que va a suceder en el futuro nos da un poder tremendo. Si yo ahora, por ejemplo, supiera que, porque tengo mucha información, porque he estudiado mucho, claro, que a la salida de aquí hay 2000 personas con fusiles automáticos esperándonos para matarnos a todos, y lo adelanto, ¿sabe? Pues probablemente da tiempo a quedarnos todos aquí, a no salir, a llamar a la poli y al final salvar la vida. Si no predecimos, que es poder, no tenemos el poder de salvar la vida. Esto es lo que dice el señor Comte. Creo que eso no es verdad. No es toda la verdad. Cuando estudiamos, cuando enseñamos, lo que nos interesa no es predecir solo, no es poder solo. En absoluto. ¿Por qué? Porque no utilizamos la tarima de cada clase para ejercer un poder sobre la gente que nos rodea. Es bueno conocer, es muy bueno saber, es muy bueno predecir, pero sobre todo para poder servir mejor. Porque si no, la educación se transformaría en potestas y no en autoritas. La educación en autoritas, cuando todo ese esfuerzo que hacemos, lo hacemos para poder servir mejor. Lo propio del profesor es servir, no es poder. Y por tanto, nadie puede, creo yo, que quiera ser un buen profesor, seguir el ejemplo del señor Comte, porque es un mal ejemplo. Bien, como queda poco tiempo, voy a acabar enseguida. Voy con el penúltimo tema, las consecuencias indignas del voluntarismo. El voluntarismo no es nada más que potestas. La autoridad es inteligencia. La inteligencia es luz iluminadora. La potestad es fuerza. La fuerza es ciega. La fuerza no ve, pero actúa. La inteligencia ve, ilumina, pero no actúa. Esa es la diferencia. El voluntarismo es cuando uno aplasta la inteligencia, reprime la inteligencia en los demás y quiere que se hagan las cosas porque sí. Ese es voluntarismo. Yo quiero esto, luego usted lo tiene que hacer. Se acabó. No hay más razones. Es que la inteligencia del otro no lo ve claro. Es igual, es mi voluntad. Es el imperio de mi voluntad el que usted tiene que seguir. Eso significa que está servida la irracionalidad deshumanizadora. Porque estamos tratando al otro no como una persona libre y racional, sino exactamente como una bestia. Como un irracional. Igual que un mulo que está en mal plan. Eso en Nietzsche se llama la voluntad de poder. Y la voluntad de poder es fundamentalmente dominio, es imposición, es aplastamiento del otro, es no respetar al otro porque no dejamos ser al ser del otro. El respeto es dejar que cada ser se manifieste como es. Y con el voluntarismo no lo respetamos. Frente a la voluntad de poder nietzscheana, habría que citar aquí el poder de la voluntad de las personas que quieren el bien de los demás. Y el poder de la voluntad consiste en querer, y querer fundamentalmente el bien del otro. Y eso es amar, y amar es autoexpropiarse en favor del otro. Y amar es servir, y amar es darse. La voluntad de poder no coincide con el poder de la voluntad. La autoridad está del lado del poder de la voluntad. La autoridad no es voluntad de poder. La educación es autoridad. La voluntad de poder es potestas. Y una última cuestión, mandar y obedecer. No hay ninguna persona que no tenga que obedecer. Y en cierta manera se podría también predicar de todas las personas
que todas en algún momento mandamos. A veces mucho, a veces todos los días, a veces a destiempo, a veces demasiado. Nadie se puede zafar de ese doblete, mandar, obedecer. Mandar no es ir con el voluntarismo de la potestas. La sociedad esta también es injusta, ¿saben? Porque aplauden solo al que manda, no al que obedece. Y mandar y obedecer es un solo acto, con dos extremos, bipersonal, porque intervienen dos personas, pero articulado en la unidad. ¿Por qué? Porque mandar y obedecer no es nada más que unir dos voluntades en una sola para realizar un único acto, en el cual ambos están de acuerdo y están comprometidos. Por tanto, se manda y se obedece cuando se articula las dos voluntades humanas del que manda y del que obedece. De otra manera, si nadie obedeciera, ¿mandaría los que quieren mandar? Si alguien no mandase, ¿obedecerían los que quieren obedecer? ¿Quién es más, el que manda o el que obedece? Igual es, porque sin ellos no se llevaría a cabo en efecto la acción. Por tanto, no magnifiquemos a los que mandan y no humillemos a los que obedecen. No magnifiquemos al profesor que enseña, no humillemos al alumno que aprende. Lo que importa es que profesor y alumno se conciten, se articulen, se unan en un solo acto de voluntad para que el niño aprenda y para que el profesor eduque. Para que el profesor educando se sienta feliz y para que el niño aprendiendo también sea feliz. Esa es la misión de la autoridad en la escuela. Muchas gracias.